situación, vamos a decir, perdón, la más común de todas es la que es por continuidad. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes con un empiema, lo más característico y lo más frecuente ha de ser aquellos pacientes que ya tienen antecedente de padecer una patología de la vía respiratoria inferior. Estamos hablando de aquellos pacientes quienes van a presentar un tratamiento, un antecedente de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Se entiende? Entonces, ese paciente ya va a venir a la consulta con una clínica de larga data, de que ha estado con tos, con fiebre, que ha visitado uno o varios médicos en la consulta, le han hecho las pruebas, le han hecho laboratorio, le han hecho la radiografía. Esto corresponde al capítulo de neumonía, ¿no? Entonces, si yo tengo una neumonía, ¿ya? Y vamos a dejar siempre nuestro pulmón derecho, el peor de los pulmones, ¿no? Yo tengo focos de consolidación, o sea, en estos lugares es donde, en el alveolo distal, o sea, en la parte de la vía aérea distal, donde está la infección, ¿ya? Vamos a tener el problema de que una mala evolución de una neumonía va a hacer que por trasuración el paciente presente la contaminación del espacio pleural. Ese espacio pleural que era, vamos a decir, estéril, que no había colonización de bacterias, ahora ha trasudado, o sea, una bacteria ha atravesado la pared. Por decirte, yo agarro, no puedo salir por la puerta, me meto por la ventana, ¿entiende? Entonces, esa bacteria hace que se contamine, vamos a decir, el espacio pleural. Y a partir de ahí empieza lo que va a ser nuestra fisiopatología. ¿Ya? Y lo que se va a traducir es que va a ser a iniciar una respuesta inmune inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Es como cualquier respuesta en el cuerpo. ¿Ustedes alguna vez han tenido un absceso en alguna parte del cuerpo, especialmente en las heridas? ¿Nunca han tenido ese problema? Bien. ¿Qué quiere decir? Que yo, por un lado, voy a tener, vamos a decir, esa mala suerte de que he llegado con un paciente y el médico ha iniciado un esquema terapéutico. ¿Cuál es el esquema terapéutico que ustedes eligen para una neumonía? ¿Qué le dirán a un paciente con una neumonía? Como antibiótico. ¿Qué antibiótico eligen? Son farmacólogos ustedes, ¿no? ¿O no? ¿Qué antibiótico eligen para una neumonía? Sin miedo. ¿De cuál se acuerdan? O que ustedes están trabajando para ver pacientes, ¿no? ¿Qué antibiótico ustedes eligen para una neumonía? Ya, nadie quiere responder. Imagínense que nosotros en esta respuesta terapéutica le hemos dado solamente amoxicilina de 500 o 1 gramo, que per se es el medicamento de elección en la neumonía adquirida de la comunidad, vamos a decir, común y silvestre. Pero vamos a hacer de cuenta que el paciente no ha seguido sus indicaciones, que el paciente no ha hecho el tratamiento por los 7 días o no ha tomado las dosis en su, vamos a decir, en la frecuencia que ustedes han indicado, o es que el paciente en el transcurso del tratamiento ha hecho ingesta de algún otro, vamos a decir, una sustancia química como una bebida alcohólica, ¿no? ¿A quién no le gusta salir o sea, inicia su tratamiento con una neumonía el lunes y el viernes, sábado, tienes matrimonio? Es una fiesta. Toman o no toman ustedes. Ustedes no, que son conscientes, no deberían, ¿no? Pero la gente, sus pacientes van a ir a la fiesta y te van a meter todo lo que se les pone delante. Entonces, esas cosas hacen que el tratamiento pueda ser un fracaso terapéutico, por un lado. Y por otro lado, es que con el uso irracional de los medicamentos, hay, vamos a decir, la creación de cepas que son resistentes a los antibióticos. Entonces, estos pacientes van a tener gérmenes un poco más agresivos y en muchos casos las beta-lactamasas no son, vamos a decir, el medicamento ideal. Aunque le den en una concentración, vamos a decir, bactericida, no van a hacer el efecto, porque los receptores en la pared, o sea, en la pared celular de la bacteria, entonces ya van a cambiar, se hace resistente, va a producir beta-lactamasas. Entonces, este paciente con una mala evolución va a hacer de que se contamine el espacio pleural. ¿Estamos? Y en este espacio pleural, una vez que nosotros tenemos, como en cualquier proceso, vamos a decir, inmunoinflamatorio, va a haber una lesión
ácido araquidónico. ¿Estamos? Cualquier proceso inflamatorio infeccioso termina con la destrucción de las membranas celulares, en las que nosotros vamos a tener este proceso infeccioso. Y el ácido araquidónico tiene dos tipos de vías, que es la glipooxigenasa y la ciclo. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de fisiología o no? ¿Ya? La respuesta inflamatoria es un capítulo que yo se los recomiendo, sí. Entrada, léanlo porque es un capítulo de todos los días con todos los pacientes. A ver, yo les pregunto a ustedes, de toda la cantidad de pacientes que ustedes están viendo en su práctica hospitalaria, ¿cuántos vienen por dolor al hospital? 90%. Ya, el paciente no va al hospital si no le duele, ¿no? ¿Quieren usar el sano que ustedes van a una consulta médica gratis? Pero si les duele, automáticamente van a ir al médico o van a ir a la farmacia, ¿no? Hoy en día van a la farmacia primero y después recién van al médico. Entonces, el tratamiento del dolor está relacionado directamente con el ciclo del ácido araquidónico. ¿Estamos? Entonces, en su metabolismo, la glipooxigenasa va a ocasionar el leucotrieno A, y aquí vamos a tener la serie de prostaglandinas. ¿Estamos? O sea, hay un abecedario de prostaglandinas. A mí me gusta hablar de la prostaglandina I, porque esta prostaglandina I es un vaso. Y aquí estamos en la disentía. Y el leucotrieno A2 es quimio. Es para la quimio. Gracias. Ustedes han llevado histología, ¿no? O sea que la mayoría de los elementos pobres del sistema inmune se encuentran, vamos a decir, flotando en el plasma, no sé, en el espacio intravascular. Cuando hay un proceso inflamatorio, yo tengo que llamar a esas células para que atraviesen la membrana del endotelio y puedan migrar hacia el lugar donde está la infección. Y uno de los potentes, vamos a decir, estimuladores de la quimiotaxis es el leucotrieno A2. Entonces, esto me va a sacar células, glóbulos blancos del torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para ir a controlar la infección que puede. ¿Estamos? Entonces, en este caso, ya vamos a decir que los pacientes con una mala evolución se han contaminado, y a medida que van pasando las horas de acuerdo al ciclo de replicación de la bacteria, es una, vamos a decir, replicación exponencial, ¿no? O sea, estamos, por decir, en las horas 0 hay 1, en X cantidad de tiempo vas a tener 2, luego vas a tener 4, luego vas a tener 16, luego vas a tener ya exponencialmente la cifra. Y vamos a decir que en este caso la multiplicación va a entrar con la respuesta inmune del cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? En la medida de que mis bacterias se van diseminando en el espacio pleural, ¿ya? La quimiotaxis ha de ser que los glóbulos blancos, o sea que estos glóbulos blancos conformados por los linfocitos T y los linfocitos B, vamos a decir en primera instancia, van a empezar a entrar en contacto aquí. ¿Se entiende? Y aquí es más o menos como las batallas esas, ¿no? Que salen en las películas, ¿no? Los buenos contra los malos, ¿ya? Aquí es en números. Entonces, lo que quiere decir que nuestra respuesta inmune llega al espacio pleural y lamentablemente van a empezar a entrar en contacto, van a empezar a fagocitar bacterias, pero también van a empezar a caer los glóbulos blancos y las células que van a estar alrededor. Ese es el proceso de una respuesta inflamatoria e inmune. ¿Qué quiere decir? Que el líquido purulento es secundario al fracaso de la respuesta inmune. Esos son los detritos, son células que han sido destruidas o lisadas en el proceso de la respuesta inmune. Eso es básicamente eso, es vamos a decir, un absceso, un proceso infeccioso. ¿Estamos? ¿Qué hacemos cuando nosotros le damos un antibiótico? ¿Por qué? Porque en primera instancia nuestra respuesta inmune tendría que librarnos de todas las infecciones que tengamos, como el proceso viral, por ejemplo. El proceso viral, por suerte, es autolimitado. La respuesta inmune, por lo general, el único virus que sale de ese esquema es el virus de la deficiencia humana, no el VIH, que contamina la célula blanca, la forma parte de ese y se va replicando. Pero por lo general, los glóbulos blancos tendrían que controlar la infección. Cuando la infección no se puede controlar porque el germen es muy patógeno, muy agresivo,
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y en el paciente le damos un antibiótico, que quiere decir que estamos mandando los globos blancos, vamos a decir, con un armamento, con cascos, con fusil. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el antibiótico o lo va a tratar de congelar a la bacteria en un estado, vamos a decir, que si es un antibiótico bacterostático, vamos a tratar de inhibir ciertas porciones de las proteínas, de la síntesis de proteínas de las bacterias, o vamos a utilizar bactericidas. Si son bacteriostáticos, lo único que le estamos dando tiempo es a que la bacteria no se divida tan rápido. ¿Para qué? Para que el sistema inmune pueda controlar la infección, pueda fagocitarlo, pueda, qué sé yo, ozonizarlo a través de la fabricación de anticuerpos, ¿ya? O ocasionar una citólisis, vamos a decir, a través de los linfocitos T citotóxicos, ¿no ven? ¿Estamos? Pero si es un bactericida, entonces ese medicamento va a actuar per se también con la respuesta inmune. Por un lado tienes la respuesta inmune y por otro lado tienes el antibiótico que todo se le quita, ¿no? Por eso es importante que ustedes sepan, vamos a decir, su arsenal terapéutico en lo que sería el uso de antimicrobianos. Entonces, si le doy un bacteriostático, le doy un bactericida, ¿me entienden? Entonces, es más o menos así como tienen que empezar a sumar los conceptos que ustedes tengan. Entonces, pues si es un paciente mayor, una persona de la tercera edad, ¿cómo está su sistema inmune? ¿Bueno o malo? No es el más ideal, no es lo que hay, es lo que queda. ¿Qué prefieren darle, un bactericida o un bacteriostático? Bactericida. Entonces un bactericida, ¿no? Y si es un paciente joven, Bacteriostático. pueden intentar con un bacteriostático, pueden utilizar un bactericida, ¿me entienden? Más o menos es así como tendría que funcionar la lógica. ¿Estamos? Bien, como este paciente ha tenido la mala suerte, ¿no? De que ha ido al hospital, ha estado internado, le ha dado un antibiótico, el médico era muy bueno, pero lamentablemente la bacteria era más inteligente y era resistente, entonces la primera terapéutica no ha funcionado, ¿ya? Y bueno, por lo general es que estos pacientes con una mala evolución van a seguir con la misma sintomatología, ¿no? Van a seguir con tos, con fiebre, con falta de aire, con dolor en el tórax, y lo ideal sería que ustedes roten en una escala a otro medicamento de mayor espectro, ¿me entienden? O tendrían que tener, vamos a decir, un hemocultivo, tendrían que sacar en el momento de la fiebre, para eso son los hemocultivos, ¿no? Entonces sacas el hemocultivo, lo mandas, tratas de identificar la bacteria que está ahí y ver a qué sensibilidad tiene, ¿no? Qué sensibilidad, qué resistencia. Hoy en día la práctica clínica es relativamente muy deficiente, especialmente en este país, porque no seguimos vamos a decir, los consensos internacionales. Llegan nuestros clínicos, por ejemplo, en el hospital, a todo lo que llega, si tiene caspa y un banco de 5, así de nuevo. Ya no elegimos bien los medicamentos y los pacientes evolucionan precisamente, vamos a decir, de una respuesta no favorable en este caso. ¿Se entiende, no ve? Entonces yo he contaminado mi espacio pleural y ahora, ya lamentablemente, con toda la terapéutica que he hecho, ha sido un fracaso terapéutico y el paciente ha empezado a juntar líquido turbulento dentro de la cavidad. ¿Estamos? Bien, en este caso, ya, cuando yo ya tengo el líquido turbulento, está contaminado, el enzima, ¿puedo borrar esto, no? ¿Sí? Bien. Cuando yo entro en este ciclo de contaminación, ya, y vamos a empezar a repasar unas cosas que ustedes seguramente saben, pero se han olvidado, es de que desde el momento en que comienza la contaminación, el enzima va a tener tres fases. Va a tener una fase exudativa, va a tener una fase fibrino-purulenta y va a tener una fase de organización. Entonces, de lo más leve a lo más grave, vamos a clasificar que nuestro enzima va a tener estas tres fases. ¿Estamos? Entonces, en la medida que mi respuesta inmune está actuando, ¿ya? En la pleura vamos a tener lo primero que va a ser una fase exudativa. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir una fase exudativa? ¿Ya? Que parte del componente intravascular, ¿ya?, va a pasar al espacio pleural. ¿Estamos? ¿Cómo pasa esto? Ustedes ya les he explicado la ley de Frank-Starling, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Entonces, lo que quería decir es que mi prostaglandina y va a hacer efecto en todo lo que serían las redes capilares, ya, de lo que sería la pleura principalmente parietal, que es la que tiene mayor componente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo el vaso aquí, yo tengo una presión hidrostática, tengo mi presión oncótica, y en el espacio pleural, ya, yo también voy a tener una presión hidrostática y voy a tener una presión oncótica. Como yo tengo bastante vasodilatación, es que el líquido, en principio, el líquido, ya por la vasodilatación, va a empezar a hacer una transsudación, va a empezar a permear dentro de lo que sería el espacio pleural. ¿Estamos? Es como más o menos, a ver si les pongo un ejemplo, es como que en este momento yo les doy una piña en el ojo, porque es el lugar donde hay más residuos. ¿Qué es lo que le va a pasar al ojo? Va a entrar en un episodio. Lo primero que va a pasar es muy importante, edema, va a haber una oclusión. Eso es lo que ocasiona la prostaglandina. Hay una vasodilatación y el líquido que estaba dentro del espacio intravascular pasa al espacio extravascular. Y en este caso, nuestro espacio extravascular es el espacio pleural.